Muy buenas, amados del Señor. Feliz sábado. Estamos gozándonos en las primeras horas de este tiempo sagrado que Dios designó desde la creación del mundo para recordarnos que Él es el creador, el dador de la vida. Y hoy traigo un tema maravilloso, especialmente para los jóvenes, porque estamos viviendo en un mundo lleno de tanta ciencia, de tanta falsa ciencia, también en medio de tanta tecnología y del medio de que los jóvenes, creo, hay veces que están estresados, se sienten agobiados, tienen problemas psicológicos, y todo esto es raíz de el no tener en cuenta a Dios. Por eso el tema lo he titulado hoy Un joven cristiano victorioso. ¿Y cómo puede ser esto posible? Vamos a través de este estudio, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene consejos maravillosos. Entonces vamos a hacerlo en base a la palabra de Dios. Vamos a hacer una corta oración para pedir del Señor su bendición. Querido Señor que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este tiempo sagrado, por este día de Santo Sábado, y gracias por permitirme compartir este maravilloso tema especialmente para los jóvenes. Bendice, Señor, este tema, bendice al oidor atento, y sobre todo, Señor, que tu nombre sea vindicado, honrado y glorificado a través de esta exposición. Úngeme con tu Santo Espíritu para que sea Él el que me use para la gloria de mi Señor. Y bendice, Señor, a tu pueblo en este tu santo día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. ¿Cómo es posible que un cristiano joven sea victorioso en este tiempo? Muy sencillo. Quiero comenzar con un tema que está en el libro de Proverbios, capítulo 23, 26, que dice así. Proverbios 23, 26. Es un tema maravilloso que hoy poco se tiene en cuenta, sobre todo los jóvenes, porque están tan imbuidos con las cosas de este mundo que se olvidan que hay alguien que está dispuesto a tomar la rienda de nuestra vida y llevarnos por el sendero recto. Dice Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos miren por mis caminos. En el libro de Proverbios capítulo 3 dice lo siguiente. Son temas muy hermosos. La palabra de Dios tiene enseñanzas maravillosas, dice la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Aquí es consagrar nuestras vidas a Dios y de permitir que Él sea el que nos guíe a toda la verdad.
que los jóvenes tienen que saber a quién aferrarse y a quién buscar para que los guíe en su diario vivir. Necesitamos la guía espiritual del Espíritu Santo. Por eso, peligros que amenazan a los jóvenes. ¿Quién es el peor enemigo de los jóvenes? Satanás. Satanás es el peor enemigo de los jóvenes, porque en este tiempo ha creado tantas cosas que los jóvenes andan estresados, pero no por estudiar la Biblia, no por estar en comunión con Dios. Andan estresados por tanta comunicación, por las redes sociales, por la internet. Tanta cosa que no enseñan sino vanidades, cosas ilusorias, pero no hay un fundamento firme en su crecimiento cristiano. Satanás es el peor enemigo de los jóvenes. Que Satanás no se aproveche de nosotros, pues conocemos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Claro, pero si no estudiamos la Biblia, ¿cómo vamos a conocer las maquinaciones de Satanás? Solamente estudiando la Biblia, Dios nos revela en el Santo Libro las artimañas de Satanás para engañar a la juventud. Debemos estar en comunión con Dios y debemos estudiar el libro sagrado. ¿Qué peligrosa filosofía puede arruinar el futuro de un joven? Preguntas interesantes, actuales. Porque hoy los jóvenes, cuando no se soportan ni ellos mismos, lo más fácil para ellos es quitarse la vida. Y creo que mucho de esto los padres juegan un papel fundamental. Muchas veces los padres son felices buscando quien cuide a sus hijos. Y cuando no tienen quien los cuide, los manejan a control remoto con la tablet, con el móvil, o les ponen la televisión, la tablet o cualquier otra cosa con tal de que estén entretenidos, mientras que papá y mamá están ocupados en sus cosas. Queridos padres, ustedes son los responsables de una crianza en el temor de Dios de sus hijos. Pero hoy el mundo se lo ha puesto fácil a los padres. Tienen los hijos y los crean los demás. Así cualquiera vive. Una pareja tiene un hijo, tiene una hija, y ahí están mis padres o los abuelos para que los críen. Pero es que el amor que tú como madre o como padre le das no es el mismo que le da el papá, el abuelo o la abuela, o una persona en particular, la niñera. Tú eres responsable de que ese joven o que esa joven se levante siendo temerosa de Dios. ¿Qué peligrosa filosofía puede arruinar el futuro de un joven? Buscar una vida fácil. Y eso es una realidad. Hoy el día los jóvenes viven fácil. Todo se lo ganan suavecito. No es sino pedir y tienen todo. Comer carne y beber vino. Y dijiste, comamos y bebamos y que mañana moriremos. Isaías 22:13, solamente para el joven le gusta la vida fácil y le da igual, no le importa lo demás. ¿Contra qué graves peligros debe el joven estar en guardia? Hay peligros a diestra y siniestra. Y cada uno de nosotros, aún las personas mayores, debemos estar en guardia. Porque papá y mamá deben estudiar la palabra de Dios y estar atentos a lo que dice el espíritu de profecía, el hogar cristiano y la conducción del niño. Cómo criar hijos en momentos tan críticos como la historia de este mundo en su tiempo final. Escuche lo que dice aquí.
¿Contra qué graves peligros debe el joven estar en guardia? Y no solamente los jóvenes, los padres, porque se le ha ocurrido la flamante idea a los padres que el niño o la niña le dice, papá, me deja ir a donde fulana de tal. Sí, sí, mija, vaya, vaya, sin saber qué clase de persona es donde se va a meter tu hijo o tu hija. Muchas veces no conocemos bien las personas y les damos libertad a nuestros hijos que vayan, sin saber a dónde van. Otra cosa, le damos rienda suelta a nuestros hijos y ni siquiera oramos por ellos, ni siquiera pedimos la protección divina para que sean guardados y protegidos. Escuche contra qué tenemos que estar en guardia, los jóvenes y nosotros los padres. Amistades inconvenientes. Las malas costumbres corrompen los buenos principios, dice 1 Corintios 15, 33 y 34. ¿Andarán dos juntos si no se hubieran puesto de acuerdo? Amós 3:3. Interesante. Debemos estar de acuerdo en nuestra fe, en nuestros principios. Porque el problema del joven actual es que son muy buenos para corromper la vida de un joven cristiano. Porque lo primero que le ofrece es lo que el mundo ofrece, vanidad de vanidades. Las fiestas, las juergas, todas esas vainas, la ida al cine, tantas cosas que incitan al joven a abandonar los sanos principios, a olvidarse de Dios. Por eso papá y mamá deben de estar ahí al lado de su hijo o de su hija. Recuerda, hijo mío, recuerda, hija mía. Sé temerosa de Dios. Acuérdate de Dios en los días de tu juventud. Otra cosa que debe estar en guardia, los vicios. Eso está proliferado. Las drogas, el licor, la pornografía y tantas otras cosas que da hasta vergüenza nombrarlas. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. 1 Corintios 3:16. Tú y yo, si somos temerosos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Pero debemos abrirle nuestro corazón cada día para que Él rija nuestra vida y nos marque el camino por el cual debemos andar cada día. Otra cosa que es muy peligrosa para los jóvenes, la pereza. El perezoso desea mucho y nada alcanza, pero el deseo de los diligentes será satisfecho. Proverbios 13:40. Hoy en día el joven no quiere trabajar. Se corta por ahí, se hace una fisura superficial y ya se dan de baja. No quieren trabajar. Todos se lo quieren ganar facilito. El pecado. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer a sus malos deseos. Romanos 6:12. Dice Romanos 12:1 que debemos presentar nuestros cuerpos como el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese debe ser nuestro culto racional cada mañana. Y también dice el 12:2, no os conforméis a este mundo. O sea, dicho de otra manera, no, jóvenes, no vivamos como vive el mundo, vivamos como quiere Dios que vivamos, siendo temerosos de Dios, haciendo su voluntad y obedeciendo lo que dice la palabra del Señor. Cualidades dinámicas.
¿Qué virtudes debe cultivar el joven que aspira el éxito? Ser un buen trabajador. Bueno es al hombre que lleve el yugo desde su juventud. Lamentaciones 3:27. Y aparte de eso, ser diligente y animoso. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Colosenses 3:23. Seguir una conducta honorable e íntegra. Ninguno menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Primera de Timoteo 4. Vuelvo y leo. Seguir una conducta honorable, ninguno menosprecia tu juventud. Si eres un buen cristiano, nadie tiene por qué tenerte en menos, ni menospreciarte. Pero sí te recomienda la palabra de Dios que debemos ser ejemplo, siendo fieles a la palabra de Dios, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Primera Timoteo 4:12. Y ser rectos, una rectitud. Aún el niño se da a conocer por sus acciones, si lo que hace es limpio y recto. Proverbios 21:11. Principios básicos para que un joven sea victorioso en medio de este mundo lleno de maldad, lleno de inmoralidad. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si fuese posible, aún a los escogidos. La niñez y la juventud son joyas preciosas para el Señor. Y cada uno de nosotros como padres o como líderes de iglesia debemos velar por el bienestar de los hijos y de los niños más jóvenes de la iglesia. Pero la prioridad está en casa, con papá y con mamá. Papá y mamá tienen que enseñarle a ese niño y a ese joven que hay que clamar a Dios, pedir a Dios sabiduría. Y el papá y la mamá deben estar en comunión con Dios para que Dios les dé sabiduría y les muestren cómo ser temerosos de Dios. Y la otra parte fundamental y la más importante de todas, estudiar la palabra de Dios. Porque es la guía más segura para andar por el sendero recto. Quiero compartir un texto que se encuentra en el Salmo 119, un texto maravilloso, 119, 33 al 40, que dice así. Permítame leer en el libro sagrado este maravilloso texto. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Palabra de Dios, palabras que expresan ánimo, confianza en Dios. Dios tiene maravillosas promesas para cada uno de nosotros y para los jóvenes. Hay historias maravillosas en la palabra de Dios de jóvenes que fueron victoriosos aún estando lejos de sus padres. José es uno de ellos. Les animo a leer esta maravillosa historia de un joven entre 14 y 16 años que fue llevado esclavo a Egipto y terminó siendo el gobernador de esa nación. ¿Por qué? Porque él decidió poner toda su confianza en Dios.
Y esa historia la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 35 al 50. Otra historia maravillosa. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, 4 jóvenes hebreos que también fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. Y aunque allí les colocaron nombres babilónicos, su mente, su corazón, estaban en una entera comunión con Dios. Y fueron los hombres que fueron echados al horno de fuego y no sufrieron ningún daño. El otro fue echado al foso de los leones y tampoco le pasó nada. ¿Por qué? Porque el Señor Dios, el Padre Eterno, cuida y protege a sus fieles ante cualquier adversidad. Claro, si así Él lo ve conveniente. Es importante todo esto. Ahora viene otra etapa que es muy importante para los jóvenes: el noviazgo y el matrimonio. Hoy en día todos anhelan casarse, hacerse, tener hijos y todo eso, y no saben que el mundo va de mal en peor. Dice Elena G. de White que en estos tiempos tan cruciales de la historia de este mundo, no debieran ni de casarse ni de tener hijos. Bueno, Jesús mismo lo dijo: ay de las que estén encintas en aquellos días, ay de las que amamantan. Son tiempos muy peligrosos y hay que pedir la bendición del Señor, hay que pedir sabiduría divina para que Él nos conduzca según su providencia. Dice el Camino a Cristo, la página 110. ¿Cuál es el principio fundamental en la elección del futuro cónyuge? Dice 2 de Corintios 6, 14 y 15. Tiene que haber un acuerdo en las creencias. Eso es fundamental. La creencia, la fe es fundamental. No se puede contraer matrimonio con un incrédulo o con uno que le gusta jugar con el nombre de Dios. Debe ser temeroso de Dios ambos. Dice así la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión. Debe haber una comunión entre ambos, de que son temerosos de Dios y que ambos sirven al Dios verdadero. Porque si esto no se hace, ahí es donde vienen luego los dolores de cabeza. ¿Qué ayuda se debe buscar en la elección del compañero o compañera? Conviene actuar con prudencia y pedir consejo. Si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, entonces entenderás el temor de Jehová. Proverbios capítulo 2 versículos 3 y 5. El joven y la vida espiritual. Muy importante. La lectura de la palabra de Dios. La Biblia tiene enseñanzas maravillosas, tanto para jóvenes como para personas adultas mayores. Pero debemos pedir a Dios sabiduría. Dice Santiago 1:5, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él está dispuesto a darla. Y no dudemos, sino creyendo de que la hemos recibido. ¿Cuál debe ser el interés supremo de los jóvenes? Aquí viene un texto que recité hace un momento, al comienzo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12:1. Mira, querido joven y querida jovencita, tú puedes hacer lo que se te antoje, pero debes tener muy claro una cuestión. Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y los jóvenes no tienen escapatoria. Por eso es bueno que estudien la Biblia, porque esto no es un invento de este servidor.
este servidor lo que hace es compartir algo que ya está escrito. Y por eso te animo en el nombre del Señor, estudia la Biblia, escudriña la Biblia, porque ahí encontrarás las instrucciones adecuadas para una vida en la juventud que sea de victoria. Una vida en victoria. ¿Qué llamado dirige Dios a los jóvenes? Muy sencillo. Dame, hijo, tu mente, para que tus ojos miren por mis caminos. Romanos 8:1 dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que no caminan en la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú eres una joven o un joven temeroso de Dios, debes buscar a Dios cada día, cada mañana, cada tarde, cada mañana, cada tarde, y pedir la bendición del Espíritu Santo para que Él guíe tus pasos, tus pensamientos y tus acciones sean conforme a la voluntad de Dios. También lo dice el libro de Romanos 8:14, y todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son llamados hijos de Dios. Todo lo encontramos en la Biblia. Hay veces somos muy buenos pidiendo consejos a personas que ni siquiera son temerosas de Dios, que ni siquiera creen en Dios, y somos muy buenos para pedir consejos a estas personas. La Biblia enseña que a quien debemos pedir consejo es a padres temerosos de Dios, a líderes temerosos de Dios, pero primeramente y primordialmente a Dios, a nuestro Padre Celestial. Por eso dice: dame, hijo mío, tu corazón, para que tus ojos miren por mis caminos. Está atento tu oído a la voz de Dios. Debemos consagrar nuestras vidas a Dios. Padres, ustedes juegan un papel importante en la vida de los niños y los jóvenes. Deben de ponerle restricciones a tanta basura que brinda el Internet y estos medios electrónicos de comunicación. ¿Qué debo hacer para ser un joven victorioso? Interesante pregunta. Honrar a mis padres y escuchar sus consejos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Quinto mandamiento. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20. Principios. La vida cristiana se rige por principios. Y la mente tiene que ser moldeada para la cultura del cielo, no para la cultura de este mundo. Por eso es importante llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Mantener siempre una conducta ordenada y honorable. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Proverbios 4:26 y 27. Ya voy terminando este maravilloso tema, exclusivamente para los jóvenes. Porque los jóvenes también tienen derecho de saber esto, porque así como tienen las facultades y una mente abierta para las cosas del mundo, deben de saber que también tienen algo importante a quien deben de rendir cuentas por lo que hacen en el día a día. Quizás tu papá y tu mamá no te han enseñado estos principios, pero en el nombre del Señor te animo a que estudies la Biblia, porque ahí están estos principios. La vida del joven, la vida del niño y la vida de toda criatura razonable debe regir su vida por principios. Y esos principios están fundados en la palabra de Dios. Escuchar los consejos y la corrección. El que tiene en poco la disciplina
se menosprecia a sí mismo. El que escucha la reprensión tiene entendimiento. Proverbios 15:32. Confiar siempre en Dios. Ahí no hay engaño. Un amigo o una amiga te engaña y te traiciona. Dios es siempre fiel. Dios es fiel y nunca te va a fallar si encomiendas su vida a Él. Confiar siempre en Dios, porque tú, oh Señor, oh Eterno, eres mi esperanza, mi confianza desde mi juventud. Salmo 71:5. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. Vencer el mal con el bien. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12:21. Entonces, hay una pregunta aquí, querido joven, que me escucha o me escuchará después. Si Dios te llama a servirle, ¿cómo le responderías? Hay un consejo maravilloso en la palabra de Dios, en el libro de Isaías. Después de que Isaías oyó cómo los ángeles alababan y glorificaban el nombre de Dios, dice aquí: después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. ¿Quieres tú dedicar tu juventud a Dios y a la iglesia? La decisión es tuya. Mi deber era compartir este mensaje para ti, joven, que estás tal vez atribulado, que no le encuentras sentido a la vida, tienes un techo, tienes comida, tienes vestido, tienes todo, pero sin embargo sientes un vacío en tu corazón. Pues ese vacío solamente lo llena Cristo Jesús. Cuando tú le reconozcas que necesita el verdadero amigo, un amigo que no traiciona, un amigo que es fiel, Jesucristo nuestro Señor. Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario, murió para que tú tengas vida, murió para darnos una segunda oportunidad. Por eso, querido oyente que me escucha, comparte este tema. Quizás un joven o una joven necesita escuchar mensajes de esperanza. Todo lo encuentras en la palabra de Dios. Qué lindo es ir al manual del cielo y estudiarlo, meditarlo, escudriñarlo y poner en práctica todo lo que allí se dice. Cada uno es responsable de su vida ante los ojos de Dios. Los jóvenes, Dios les dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Cuando le entregamos nuestra vida a Dios, Él vela nuestras pisadas y nos guía por el sendero seguro. Hay muchos que están preocupadísimos por hacer grandes negocios, por hacer grandes carreras y conseguir dinero, fama. Pero mire un principio maravilloso que tiene la palabra de Dios. Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice así, y con este termino esta transmisión: deseando de todo corazón, comparte este tema, estudia la Biblia. Padre y madre, por favor, no abandonen a sus hijos, guíalos por el sendero correcto. Y tú, si no tienes sabiduría para levantar a tus hijos, busca a Dios y búscalo de corazón, y Él te dará sabiduría para que sepas guiar a los hijos en el temor de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Muchas veces nuestros planes salen infructuosos porque no tenemos a cuenta a Dios. No tenemos en cuenta a aquel sí sabe lo que me beneficia, a aquel que sabe qué es lo mejor para mí. Él sabe lo que te beneficia y te lo va a dar, pero debes de tener sabiduría y una inteligencia abierta y despierta para que sepas cómo debe comportarse con lo que Dios te da, siendo temerosos de Dios y siendo guiados por el Espíritu Santo. Querido hermano, querida hermana, le deseo un feliz día de Santo Sábado, deseando que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo y te conceda un lindo descanso y un hermoso amanecer con Cristo. Y recuerda, la palabra de Dios es el manual de instrucciones para cada uno de nosotros. Si creemos y tenemos fe que este libro es palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Este libro nos enseña el camino que debemos seguir para alcanzar esa victoria. Dios te bendiga y hasta otra oportunidad.